Los mecanismos de regulación de la presión arterial que mencioné anteriormente son muy efectivos, pero siempre y cuando las variaciones de la presión arterial se encuentren en determinado rango. Las elevaciones de la presión arterial a largo plazo van a llevar a la pérdida de respuesta efectiva de estos mecanismos de regulación. Por lo tanto, esto va a llevar a una hipertensión arterial crónica, o HTA. ¿Cómo se va a diagnosticar esta HTA? Se realizan 2 tomas de presión arterial separadas de por lo menos un día, que sean mayor o igual a 1400 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica, sobre 90 milímetros de mercurio, la presión arterial diastólica. Bien, algunas de las características de la hipertensión arterial crónica es que es un factor de riesgo cardiovascular. Esta HTA va a generar daño principalmente a nivel de los órganos blancos, que serían como el cerebro, el corazón, los riñones y la retina, o órganos blancos u órganos vitales también. Por esto se le denomina, ¿no?, el asesino silencioso. Otra característica es que frecuentemente no contiene síntomas y los pacientes con HTA van a poder tener el R2, es decir, el ruido 2 del ciclo cardíaco, que se genera por el cierre de las válvulas semilunares, aórtica y la pulmonar, al final de la eyección ventricular, ¿no? Esto va a aumentar el foco aórtico. La crisis hipertensiva puede llegar a causar alguno de estos síntomas. Por ejemplo, cefalias, fosfenos, que son como manchas luminosas generadas en la retina que van a persistir en la oscuridad por algunos segundos o minutos. Después tenés acufenos, que son ruidos en los oídos, mareos, hemorragia nasal, náuseas, vómito. Los tipos de HTA difícil de diagnosticar es, por ejemplo, el HTA de bata blanca, que se presenta en pacientes que durante la consulta las cifras de potencial arterial están elevadas y en registros domiciliarios dan normal. Otro es la HTA enmascarada, que se presenta en pacientes que durante la consulta tienen cifras normales elevadas en el domicilio, y esto se va a asociar con una frecuencia, una lesión de algún órgano blanco. Estas dos HTA se diagnostican mediante el método MAPA. Esto quiere decir que hay un monitoreo ambulatorio de la presión arterial y se realiza la toma de presión arterial cada 20 minutos aproximadamente durante 24 horas. Tiene alto valor diagnóstico porque se va a registrar valores diurnos y nocturnos, y también se va a registrar la frecuencia cardíaca. Bien, para clasificar de la HTA tenemos la HTA primaria y la secundaria. Empezando por la primaria, es la más frecuente. Un 95% de la población contiene HTA primaria. No presenta una causa identificable y es de origen genérico. Con el consumo de fármacos y cambio en los hábitos se puede controlar, pero la HTA primaria no tiene cura. La HTA secundaria es la menos frecuente, de un 5% del total. Tiene una causa identificable, como por ejemplo el mecanismo SRAA, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Es un regulador, ¿no?, de la función cardiovascular. Tiene cura, arreglando el problema de base, ¿no?, del origen. Suele presentarse a edades muy tempranas y suele ser un HTA resistente, ya que no se controla fácilmente con el uso de fármacos. Es más agresivo todavía. Bien, pasando al último tema a ver, vamos a hablar un poco de la ecografía Doppler carotidia. Básicamente es una ecografía a nivel de la carótida. Doppler quiere decir que evalúa la circulación de dicha arteria. Esta va a medir la dirección y velocidad de la sangre a medida que viaja por los vasos sanguíneos. Por lo tanto, va a permitir determinar su calibre y es utilizada para evaluar las placas de ateromo.
Las placas de ateroma se forman cuando se genera una acumulación de colesterol en las paredes de las arterias y bueno, limitan un poco la sangre rica en oxígeno y que esta sangre rica en oxígeno va a llegar a los órganos y va a originar, por ejemplo, una aterosclerosis. Bien, acá en esta imagen vamos a ver una ecografía de Doppler carotida y se ve en azul la sangre que viaja desde la cabeza al corazón y en rojo lo contrario, la sangre que viaja desde el corazón hacia la cabeza. En la parte central, en rojo, se ve la sangre desde el corazón hacia la cabeza por la carótida, mientras que en los bordes de la arteria, o en azul, viaja la sangre en sentido inverso. Esto es normal y está dado porque se dilata, ¿no? La carótida, y desde el flujo parabólico laminar se interrumpe por la dilatación que se genera con un flujo turbulento en los bordes de estas arterias. En la carótida, el flujo solo va en un sentido, del corazón a la cabeza, lo que se ve en la imagen. Es porque en este sector va a haber una dilatación. En esta imagen se ve una onda de pulso que registra el aparato. Se ve ahí, ¿no?, la velocidad máxima de la carótida que se da durante la sístole. Cuando se contrae ahí, después la velocidad sanguínea máxima cae debido a las reflexiones de onda, que eso va a frenar la sangre. Y en el último punto alcanza su velocidad mínima al finalizar la diástole. Esta ecografía va a detectar precozmente la existencia de placas ateroscleróticas. Se mide el espesor de íntima y media, que estrecha la arteria y reduce el flujo de sangre que va a llegar al cerebro, ayudando a predecir el riesgo de tener enfermedades como un infarto agudo al miocardio o un accidente cerebrovascular. Hay que tener en cuenta conceptos como, por ejemplo, el índice resistivo o IR, que esto va a reflejar la resistencia del flujo arterial que se origina por el lecho microvascular distal al sitio de la medición. Se mide cuál de los dos contiene mayor resistencia, y hay que tener en cuenta también, para explicar esto, la arteria carótida externa e interna. Acá tenemos una tabla que explica los hallazgos para identificar arterias carótidas externas e internas. Cuanto menor es el diámetro, mayor va a ser la resistencia. Lo normal es que la arteria carótida externa tenga mayor resistencia que la arteria carótida interna. Si esto se invierte, quiere decir que tenemos una placa de ateroma, y a esto se le denomina índice resistivo. Hay que destacar también, en este caso, las ondas de flujo. En arterias carótidas internas no suele invertirse, ¿no?, transitoriamente en cada latido el sentido de la circulación, como sucede en otras arterias, como en el caso de la femoral. En las carótidas la onda solo tiene una fase, que es la que se va para arriba. Se ven ahí, ¿no?, la carótida común, abajo la carótida externa, al lado de la femoral y arriba de la carótida interna. Hay que tener datos importantes, tres en específico. El flujo normal a nivel de la carótida es de tipo laminar. Este se va a poder alterar si hay placa de ateroma en la pared de la arteria, y en la estenosis, que es una patología, se puede observar ondas bi o trifásicas. La vasodilatación mediada por flujo va a permitir la capacidad que tienen las arterias de responder frente a un estímulo hiperémico, quiere decir aumento de flujo súbito, rápido e intenso. Las arterias están sanas y se dan frente a un aumento del flujo sanguíneo en su interior, luego de una hiperemia responden con una vasodilatación y aumentando la velocidad pico. Bueno, por acá finaliza esta serie de videos que tienen que ver más con el sistema cardiovascular, y en los próximos videos voy a estar tratando temas más que nada del sistema respiratorio. Y bueno, para finalizar el video dejo la misma referencia bibliográfica que usé para los dos anteriores videos. Y bueno, saludos.